honorables senadores. Sírvase llamar a lista, señor secretario. Recording in progress. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores, Amin Saleme Fabio Raúl. Secretario, buenos días para todos. Fabio Raúl Amin presente. Andrade Serrano Esperanza. Señor secretario, buenos días. Presente. Presente. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Benedetti Villaneda Armando. Cabal Molina María Fernanda. Gallo Cubillo Julián. Presente. Presente. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Presente. Presente la senadora Angélica. Name Vázquez Iván. Presente, señor secretario. Presente. Ortega Narváez Temístocles. Ortega Narváez Temístocles. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Presente, señor secretario. Presente. Petro Urrego Gustavo Francisco. Pinto Hernández Miguel Ángel. Miguel Ángel Pinto presente. Muy buenos días, señor secretario. Para todos. Buenos días, senador Miguel Ángel Pinto presente. Rodríguez Rengifo Rurbel. Tamayo Soledad. Soledad Tamayo presente. Muy buenos días, señor secretario. Presente la senadora Soledad Tamayo. Muy buenos días, senadora. Valencia González Santiago. Presente, secretario. Buenos días para todos. Presente el senador Santiago. Buenos días. Valencia La Serna Paloma. Paloma Valencia presente, señor secretario, con un saludo para usted y para todos. Muchas gracias, senadora. Presente la senadora Paloma. Barón Cotrino Germán. Presente, señor secretario. Presente. Velasco Chávez Luis Fernando. Vuelvo a llamar a los senadores que no me alcanzaron a escuchar. Barreras Montealegre Roy Leonardo. No me llamó a mí, señor Guillermo secretario. Velasco presente. Velasco Chávez Luis Fernando presente. Ortega Narváez Temístocles. Presente, señor secretario. Saludos a todos. Presente el senador Temístocles. Benedetti Villaneda Armando. Cabal Molina María Fernanda. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. Presente, buenos días, señor secretario. Senador Carlos Guevara Villabón presente. Gracias, secretario. Gracias. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Buenos días, doctor Guillermo Alexander López presente. Muy buenos días, senador Alexander. Presente el senador Alexander. Petro Urrego Gustavo Francisco. Rodríguez Rengifo Rurbel. Señor presidente, me permite informarle que se ha constituido quórum decisorio. Se abre la sesión. Señor secretario, proceda a leer el orden del día para ponerlo a consideración. Orden del día para la sesión del martes 9 de noviembre del 2021. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Sesiones ordinarias, acta número 16 del 28 de septiembre del 2021, Gaceta 1460. Del 2021, acta número 17 del 29 de septiembre del 2021, Gaceta 1471 del 2021. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate para un total de 18 proyectos. Quinto,
Cuarto, anuncio de proyecto para la próxima sesión. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Se somete a consideración de la comisión el orden del día. Se abre su discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Aprueba la comisión. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto del orden del día, señor presidente, es consideración y aprobación de actas. Acta número 16 del 28 de septiembre, publicada en la Gaceta 1460 del 2021, y acta número 17 del 29 de la sesión del 29 de septiembre del 2021, publicada en la Gaceta 1461. Puede someter a consideración las actas 16 y 17. Se somete a consideración las actas 16 y 17. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. La aprueba la comisión. Señor presidente, el acta número 16 y 17 han sido aprobadas por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es consideración y votación de proyectos. Existe un informe de la Comisión Accidental sobre la naturaleza de proyectos de ley de carácter estatutario. Es importante tenerlo en cuenta porque ateniéndonos a ese informe de esa Comisión Accidental verificaremos lo que tenga que ver al respecto en el orden del día, si se debe aprobar o no, y someterlo a consideración de la Comisión. Dele lectura, señor secretario. Informe de la Comisión Accidental sobre proyectos de ley estatutaria. Honorable senador Germán Barón Cotrino, presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente, Senado de la República, referencia informe de la Comisión Accidental sobre proyectos de ley estatutaria. Los suscritos miembros de la Comisión Accidental, designada por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, nos permitimos presentar un informe sobre los proyectos de ley que cursan en esta corporación, que deben tramitarse como ley estatutaria de conformidad con la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia. Normativa y jurisprudencias aplicables a los proyectos de ley estatutaria pendientes de debate en la Comisión Primera Constitucional, Senado, Legislatura 21-22. Hasta el 14 de septiembre del 2021, en la Comisión Primera Constitucional del Senado cursan proyectos de reserva y procedimiento de ley estatutaria, de acuerdo con los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, 119, numeral cuarto, 207 y 208 de la Ley Quinta de 1992, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuesta en la sentencia C-282 del 2021, C-127 del 2021, C-118 del 2021, C-074 del 2021, C-032 del 2021, C-022 del 2021, C-127 del 2020, C-370 del 2019, C-283 del 2017 y C-223 del 2017. Son los siguientes. Primero, proyecto de ley número 001 del 2021, por medio de la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se promueve la transparencia en las instituciones públicas. Trámite de ley estatutaria. El trámite es de ley estatutaria según el literal del artículo 152 de la Constitución Política, debido a que el proyecto se refiere al derecho de participación ciudadana en su modalidad de cabildeo. Fundamento jurisprudencial: en la sentencia C-074 del 2021, la Corte Constitucional afirmó respecto a instituciones e instrumentos de participación ciudadana que no solo se circunscriben a las manifestaciones electorales en sus expresiones democráticas como el referendo, el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria del mandato, sino que también comprenden el fomento de la ciudadanía activa con la alternativa de realizar un control efectivo de la actuación de las autoridades estatales. Segundo, proyecto de ley 005-2021, Senado, por medio de la cual se restablece el derecho al sufragio para las personas privadas de la libertad en situación jurídica de condenados.
Fundamento jurisprudencial en la sentencia C022 del 2021, reiterada con efectos de estarse a lo resuelto en la sentencia C118 del 2021, la Corte Constitucional señaló las condiciones y parámetros sobre materias sometidas al trámite de leyes estatutarias respecto de derechos y deberes fundamentales, entre las cuales se destacan: 1. La regulación de un derecho fundamental; 2. La afectación al núcleo esencial y principios básicos; y 3. Que la regulación sea de manera integral y completa. Además, en la sentencia 283 del 2017, la Corte Constitucional expuso un concepto amplio sobre la reserva de ley estatutaria de funciones electorales, no solo remitiéndose al mecanismo del voto popular, sino que también hacen parte aspectos tales como estos: 1. Los derechos al sufragio de elegir y ser elegido; 2. Los deberes de los ciudadanos en participar en la vida política, cívica y comunitaria; 3. Los mecanismos de participación ciudadana; y 4. Las relaciones entre las funciones constitucionales sobre procesos electorales de las autoridades electorales. Tercero, proyecto de ley 79 del 2021 Senado, por medio de la cual se establecen garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. Trámite de ley estatutaria. El trámite es de ley estatutaria según el literal A del artículo 152 de la Constitución Política, debido a que se propone regular procedimientos que podrían afectar directamente el núcleo esencial de los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica previsto en el artículo 37 de la Constitución Política. Fundamentos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. En la sentencia C022 del 2021, la Corte Constitucional señaló las condiciones y parámetros sobre materias sometidas al trámite de leyes estatutarias respecto de derechos fundamentales. Fundamento jurisprudencial de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esta corporación, en sede de acción de tutela mediante sentencia bajo el radicado 2019-02-52702, manifestó lo siguiente: por tanto, de acuerdo con la tridivisión de poderes, es el Congreso de la República y no otra institución encargado por vía de ley estatutaria, es decir, no simplemente a través de disposición ordinaria, el competente para la regulación negativa a ese derecho fundamental. Cuarto, proyecto de ley 84 del 2021, por medio del cual se reforma la ley 1622 del 2013, se incentiva la participación política de la juventud y se adoptan otras disposiciones. El trámite es de ley estatutaria según el literal D del artículo 152 de la Constitución Política, debido a que se propone regular el mecanismo de participación ciudadana en la modalidad de consejos de juventud y se regula la ley estatutaria 1622 del 2013. Fundamento jurisprudencial. En la sentencia C074 del 2021, C484 del 2017 y C862 del 2012, la Corte Constitucional afirmó respecto de instituciones e instrumentos de participación ciudadana que estos abarcan normativas de formas de participación democrática, entre las cuales se encuentran la organización, promoción y capacitación de las asociaciones juveniles como instancias de participación, control y vigilancia de la gestión pública, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Política. Quinto, proyecto de ley 106 del 2021 Senado, por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 18 de la ley 1475 del 2011. Trámite de ley estatutaria. El trámite es de ley estatutaria según los literales A y C del artículo 152 de la Constitución Política, debido a que en el proyecto se están regulando los aspectos del derecho a la igualdad real y efectiva de la mujer, organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, y se reforma la ley 1475 del 2011. Fundamento jurisprudencial. En la sentencia C371 del 2000, la Corte Constitucional precisa que, según lo establecido en el artículo 13 de la Carta, en especial el inciso segundo, cuando el Estado crea condiciones materiales que permitan garantizar la igualdad real, efectiva y participación en política de la población femenina, su trámite es de reserva de ley estatutaria. Sexto, proyecto de ley 142 del 2021, Senado 032 del 2021, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 996 del 2005, Ley de Garantías. El objeto tiene por objeto definir el marco legal dentro del cual debe desarrollarse el debate electoral de la presidencia a la presidencia de la República. Trámite de ley estatutaria. Es trámite de ley estatutaria según el artículo 127 y el literal F del artículo 152
de la Constitución Política, debido a que se propone regular aspectos de participación en política de los servidores públicos, ejes temáticos de la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República, y se reforma la Ley Estatutaria 996 del 2005. Fundamento jurisprudencial: en la sentencia C-127 del 2021, la Corte Constitucional señaló que la reglamentación legal del artículo 127 de la Constitución Política sobre participación en política de los servidores públicos es posible siempre y cuando se apruebe una ley estatutaria. De la anterior manera, rendimos el informe encomendado a los suscritos senadores por la presidencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, firmado Santiago Valencia González, Eduardo Emilio Pacheco Cuello y Roosevelt Rodríguez Rengifo. Señor presidente, está leído en su integridad el informe de la Comisión Accidental sobre proyectos de ley estatutaria. Se somete a consideración el informe de la subcomisión. Se abre su discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Señor presidente, el informe ha sido aprobado por unanimidad sobre leyes estatutarias que se están tramitando en la Comisión Primera. Siguiente punto del orden del señor día, señor secretario. El siguiente punto del orden del día es consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 36 del 2021, Senado. Respecto a este proyecto, señor presidente, me permite informarle que en la sesión pasada del 3 de noviembre se cerró la discusión de la proposición con que termina el informe. Intervinieron varios senadores al respecto en el debate general y se trató de votar la proposición, pero lamentablemente no se registró quórum decisorio, por lo tanto no hubo decisión tomada. Si su señoría considera, le damos lectura nuevamente a la proposición para que la someta a votación. Dele lectura, señor secretario. Proposición. Con las anteriores consideraciones, propongo a los senadores miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 036 del 2021 Senado, por la cual se modifica de adición al artículo 199 de la Ley Quinta de 1992, atinente a las razones de objeciones presidenciales por inconstitucionalidad e inconveniencia de conformidad con el texto original. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente. Esa proposición ya se había debatido, discutido, y estábamos en la votación de la proposición con la que termina el informe. Se había disuelto el quórum, entiendo, y entonces volvemos a retomar esa votación. Señor secretario, sírvase llamar a lista para aprobar esa proposición. Honorables senadores, la proposición con que termina el informe del proyecto de ley número 36 del 2021 Senado. Amin Saleme Fabio Raúl. Vota sí. Andrade Serrano Esperanza. Desde el recinto también voto sí, señor secretario. Vota sí desde el recinto. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Los que no somos candidatos presidenciales venimos a decir. Benedetti Villaneda Armando. Cabal Molina María Fernanda. Voto sí, secretario. Vota sí. Gallo Cubillo Julián. Voto no. Vota no. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Lara Restrepo Rodrigo. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Lozano Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Ortega Narváez Temístocles. Ortega Narváez Temístocles. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. ¿Cómo voto, Anatolio? Voté sí. ¿Cómo vota el senador Petro? No lo veo. Pinto Hernández Miguel Ángel. Pinto Hernández Miguel Ángel. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Vota sí. Tamayo Soledad. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Valencia González Santiago.
Voto sí, secretario. Vota sí. Valencia La Serna Paloma. Barón Cotrino Germán. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Velasco Chávez Luis Fernando. Sí, señor secretario. Vota sí el senador Velasco. Vuelvo a llamar a quienes no me escucharon. Barrera, el Montealegre, Roy Leonardo. Buenos días, señor secretario. ¿Me quiere contar, por favor, que estamos votando, que no tenía señal? Estamos votando la proposición positiva con que termina el informe del proyecto de ley número 036 del 2021, Senado, el primer proyecto del orden del día, señor presidente. Señor senador. Muchas gracias por el pronóstico en las elecciones. Voto sí, señor secretario. Presidente de la República. Vota sí el senador Roy Barrera. Benedetti Villaneda Armando. García Gómez Juan Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Voto sí, secretario. Vota sí el senador Alexander. Lozano Correa Angélica. Voto sí. Vota sí la senadora Angélica. Petro Urrego Gustavo Francisco. Pinto Miguel Hernández Ángel Miguel Pinto. Ángel. Miguel Ángel Pinto vota sí, señor secretario. Vota sí. Valencia La Serna Paloma. Voto no, señor secretario. Vota no. Vota sí. Si falta algún senador por votar, le ruego el favor pronunciarse. Temístocles vota sí. Senador Ortega Narváez, Temístocles vota sí. Si falta algún senador, le ruego el favor pronunciarse. Señor presidente, si lo considera, puede cerrar la votación de la Cierre la votación, informe el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado. Por el sí 16, por el no 2. El senador ponente Eduardo Pacheco se encuentra presente. Se abre la discusión del articulado. Tiene la palabra el senador Eduardo Pacheco. Muchas gracias, señor presidente. Si bien podemos informarle a todos los miembros de la comisión que al respecto del proyecto de ley cuya solicitud se hizo de aprobación del informe con que termina la ponencia, hay que entender que no existe en el momento proposición alguna, por lo tanto debe darse el curso normal legislativo. Muchas gracias, señor presidente. Se somete a consideración el articulado. ¿Cuántos artículos son, señor secretario? Señor presidente, el ponente propone el texto original que propone el ponente está compuesto por 2 artículos, señor presidente. Procedamos a darle lectura para someterlos a consideración. ¿Sí o no? Sí, señor presidente. Artículo 1. El artículo 199 de la ley quinta del 92 quedará así. 199. Contenido de la objeción presidencial. La objeción presidencial a un proyecto de ley puede obedecerse a razones de inconstitucionalidad o inconveniencia. 1. Si fuere por inconstitucionalidad y las cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que decida sobre su exequibilidad. Dentro de los 6 días siguientes, este fallo obliga al presidente a sancionar la ley y a promulgarla. Pero si se declara inexequible, se archivará el proyecto. Y la Corte Constitucional considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará la Cámara que tuvo su origen para que oído al ministro del ramo rehaga e integre las disposiciones afectadas en los términos concordantes con el dictamen de la Corte. Cumplido ese trámite, se remitirá a la Corte el proyecto para su fallo definitivo. 2. Si fuere por inconveniencia y las cámaras insistieran aprobándolo por mayoría absoluta, el presidente sancionará el proyecto sin poder presentar nuevas objeciones. Parágrafo. Se entiende por razones de inconstitucionalidad cuando el proyecto de ley es palmariamente violatorio de la Constitución Política de Colombia y por inconveniencia cuando obedece a razones de orden económico, social o político. Las razones de orden económico se refieren a proyectos de ley que en su alcance y contenido generan cargas presupuestales que impliquen insostenibilidad fiscal y económica para la nación.
Las razones de orden social obedecen a déficit de protección del bien común en proyectos de ley que conlleve a afectación de comunidad, personas o grupos de personas en su desarrollo humano integral. Las razones de orden político aluden a proyectos de ley que afecten el ejercicio del buen gobierno, la procura del bien y la seguridad pública de la nación. Artículo segundo, vigencia de la ley. La presente ley rige al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Está leído el articulado, señor presidente. Que conlleve afectación de comunidad. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Ya me alista, señor secretario, para someter a votación el articulado. Honorables senadores, el articulado. Artículo segundo. Amin Saleme Fabio Raúl. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Andrade Serrano Esperanza. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Barrera Montealegre Roy Leonardo. Se abre la discusión. Por favor, apaguen un micrófono que está como en el noticiero o algo así. Queda cerrada. Barrera Montealegre Roy Leonardo. Para someter a votación. Benedetti Villaneda Armando. Senadores, el articulado. Cabal Molina María Fernanda. Voto sí, secretario. Vota sí la senadora María Fernanda. Gallo Cubillo Julián. Voto no. Vota no. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. Estamos teniendo un problema con la señal, la pantalla. Estamos solucionando un problema técnico para continuar con la votación del articulado como en el texto original como lo propone el ponente. Recording in progress. Sigo llamando a lista. ¿A dónde? A las colinas. Petro Urrego Gustavo Francisco. Yo fue sin tapabocas, doctor Pinto. Pinto Hernández Miguel Ángel. Senador Velasco, usted sí me escucha, es que yo no escucho los que sigan llamando a votación. ¿Qué dijo? No, quedó como congelado lo de Congreso. ¿Cómo vota el de senador la Miguel comisión no se Ángel escucha Pinto? nada. Ah, ok, pero yo así lo escucho. Senador Miguel Ángel, lo estamos escuchando todos. Ya que no... Senador Miguel Ángel, ¿cómo vota? Por favor. Miguel Ángel Pinto lo llamo más tarde. Rodríguez Rengifo Roosevelt. No se escucha, no se escucha. Vota sí. Tamayo Soledad. Tamayo Soledad. Valencia González Santiago. Valencia La Serna Paloma. Barón Miguel Ángel Cotrino Pinto. Germán. Voto sí. Paloma Valencia, voto Vota no, sí. señor secretario. Valencia La Serna Paloma, ¿cómo vota, senadora? Voto no, señor secretario. Vota no. Velasco Chávez Luis Fernando. Es el articulado del proyecto, ¿no, Guillermo? El articulado del proyecto, senador Velasco. Del doctor Pacheco, sí, voto sí, voto sí. Vota si vuelva a llamar a los senadores que no me escucharon. Barrera Montealegre Roy Leonardo. Benedetti Villaneda Armando. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Voto sí, señor secretario. Guevara Villabón Carlos vota sí. Lara Restrepo Rodrigo. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Lozano Correa Angélica. Nada. Name Vázquez Iván. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Tengo que bajar. Petro Urrego Gustavo Francisco. Pinto Hernández Miguel Ángel. Voto sí, señor secretario. Miguel Ángel Vota Pinto. no.
Voto sí. Vota sí. Miguel Ángel Pinto vota sí. Vota sí el senador Miguel Ángel Pinto. Corrijo la percepción de la Secretaría. Rodríguez Rengifo Rurbel. Voto sí. Vota sí. Tamayo Soledad. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Valencia González Santiago. Si falta algún senador por votar, le ruego el favor pronunciarse. Cierre la votación e informe el resultado, señor secretario. Señor presidente, el resultado ha sido el siguiente. Por el sí, 10, por el no, 2. Por ser esta una ley orgánica, necesita ser aprobada o negada con la mayoría absoluta. Lamentablemente, no, para consejo de la Secretaría no se ha tomado decisión. Presente, secretario. Yo me sumo a la votación. Si se puede, presidente. Voto negativo. Ya se cerró la votación, pero habría que pedir otra vez que se reabra otra vez la votación. O verificación. Entonces vamos a reabrir la votación. Pregunto a la comisión si desea reabrir la votación. Hasta ahora nadie se ha pronunciado en contra, señor presidente. Si alguien está en contra de que se reabra la votación, por favor pronunciarse. Señor presidente, la reapertura de la votación ha sido aprobada por unanimidad. Muy bien, proceda entonces a llamar a lista nuevamente para votar el articulado, señor secretario. Honorables senadores, a votar el articulado del proyecto de ley número 36 del 2021, Senado. Amin Saleme Fabio Raúl. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Andrade Serrano Esperanza. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Benedetti Villaneda Armando. Cabal Molina María Fernanda. Senadora María Fernanda, ¿cómo vota? ¿Me escucha? Active bien el micrófono, senadora María Fernanda. ¿Vota sí? ¿Vota sí? Voto sí. Gallo Cubillo Julián. Voto no. Vota no. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Voto sí, señor secretario, voto sí. Vota sí. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Voto no. Vota no. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Ortega Narváez Temístocles. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. Pinto Hernández Miguel Ángel. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Rodríguez Rengifo Rurbel. Vota sí. Tamayo Soledad. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Valencia González Santiago. Voto sí. Vota sí. Valencia La Serna Paloma. Voto no, señor secretario. Vota no. Barón Cotrino Germán. Voto sí. Vota sí. Benedetti vota no, señor secretario. Velasco Chávez Luis Fernando. Vuelvo a llamar a los senadores que no me escucharon. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Benedetti Villaneda Armando. No. Votan no. García Gómez Juan Carlos.
Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Petro Urrego Gustavo Francisco. Velasco Chávez Luis Fernando. Si falta algún senador por votar, le ruego el favor por pronunciarse. Cierre la votación. Informe el resultado, señor secretario. Señor presidente, el resultado ha sido el siguiente: por el sí 10, por el no 4. En consecuencia, este proyecto no ha tenido la mayoría absoluta requerida. Muy bien, vamos a dejar aplazado el proyecto y pasamos al proyecto número 5, habida cuenta de que el proyecto que está en segundo, tercer y cuarto lugar, los ponentes han pedido que sean aplazados. Seguiría entonces el proyecto del senador Julián Gallo, que está ubicado en el puesto número 5 y que tiene que ver con la modificación de la Ley 65 de 1993. Sí, señor presidente. Entonces continuamos con el proyecto de ley número 103 del 2021 Senado. El ponente, honorable senador Julián Gallo, concluye con la siguiente proposición. Considerando los argumentos expuestos y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Quinta del 92, presento ponencia favorable y en consecuencia solicito a los miembros de la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate de acuerdo al artículo original del proyecto. Atentamente, Julián Gallo Cubillo. Está leída la proposición con que termina el informe. Señor presidente. Tiene la palabra. El ponente está presente presencialmente. Tiene la palabra el senador Julián Gallo. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, este es un proyecto de ley que busca modificar la Ley 103 de 2021, que hace referencia a la Ley 55 de 1993, que hace referencia al Código Penitenciario y Carcelario, con el fin de garantizar los derechos fundamentales a las personas que se encuentran privadas de la libertad y alcanzar de esa manera los fines del tratamiento penitenciario, que tiene dentro de sus objetivos fundamentales, pues contribuir con la resocialización de las personas que están privadas de la libertad en los centros carcelarios y penitenciarios. Este es un proyecto de mi autoría en compañía de los otros integrantes de la bancada del Partido Común, la senadora Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, también de otros senadores de los partidos de oposición, Gustavo Bolívar Moreno, Aida Abella, Feliciano Valencia, Carlos Alberto Carreño, el representante Luis Alberto Albán, Jairo Reinaldo Cala y Omar de Jesús Restrepo, también representantes, así como Abel David Jaramillo, y la representante Ángela María Robledo. Es decir, es un proyecto que tiene el respaldo de varios partidos de la bancada de los declarados en oposición. El objetivo fundamental es aportar en la construcción de una nueva política criminal y penitenciaria en Colombia, fundamentalmente buscando que la legislación colombiana se adapte a las recomendaciones que en ese sentido ha hecho tanto la Corte Constitucional, cuando se ha pronunciado en distintas sentencias mencionando la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en la cárcel, lo cual lleva a la vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad, así como también adaptar la legislación colombiana a los acuerdos y tratados internacionales que en materia de derechos humanos y derechos fundamentales el Estado colombiano ha suscrito. El objeto específico del proyecto busca garantizar fundamentalmente, mediante la modificación de la Ley 65 de 1993, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tanto de las mujeres como de las diversidades sexuales que se encuentran privadas de la libertad, como prevenir mediante estas modificaciones la violencia basadas en género en los centros penitenciarios. Se busca también recoger las recomendaciones
que en este sentido han dado las organizaciones de derechos humanos y los pronunciamientos, como ya lo señalé, de la Corte Constitucional en ese sentido. Fundamentalmente se busca resolver la problemática que hace referencia a la carencia que existe en las políticas públicas como producto de esa corriente punitivista que ha hecho carrera en la legislación colombiana y que ha desembocado en una constante situación de vulneración de los derechos fundamentales, en este caso de las personas privadas de la libertad, así como recoger los estudios y las recomendaciones que han dado diversas organizaciones que han sistematizado, digamos, toda la problemática que se vive al interior de los centros carcelarios y que afecta a esta población. Algunos datos acerca de la situación que tenemos hoy en día en las cárceles. Tenemos en Colombia 132 establecimientos carcelarios y penitenciarios con una capacidad instalada de 80.524 internos. Actualmente existe un hacinamiento que, a decir verdad, ha ido disminuyendo en estos meses que han corrido de la pandemia. Debemos recordar cómo en esta comisión, cuando recién se inició la cuarentena, tuvimos debates con la ministra de Justicia en ese momento, la hoy procuradora, doctora Margarita Cabello, y de manera unánime aquí en la comisión mencionamos la necesidad de acelerar la expedición y la implementación de decretos que permitieran la salida de muchos internos en medio de las condiciones que implicaban la existencia de la pandemia y, por supuesto, pues el riesgo contra la vida de los prisioneros en las cárceles. Actualmente hay 96.999 colombianos, teniendo una sobrepoblación de 15.475 internos. Esta población se distribuye en un total de 90.068 hombres y 6.931 mujeres. Sobre el nivel académico, la inmensa mayoría de estos prisioneros tienen, en términos promediados, una educación básica secundaria, y lo cual se constituye, digamos, el nivel académico también en una dificultad alrededor del acceso, permanencia y resultados en lo que hasta ahora es la política de resocialización del Estado colombiano. Evidencian las cifras oficiales también publicadas por el INPED que en la materialización de esta política de resocialización, tanto a través del trabajo como de la enseñanza, existen deficiencias enormes en este momento en esa política de resocialización, puesto que menos del 50% de la población carcelaria en este momento participa de esas actividades, lo cual señala el vacío tan grande que existe en materia de lo que sería el fin último de una verdadera política criminal y penitenciaria, que no es el castigo en sí mismo, sino buscar la resocialización de la población carcelaria. Todo esto, pues, en el marco de lo que conocemos sucede en las cárceles en Colombia en materia de corrupción, de violencia, de estigmatización, como producto, digamos, de ese modelo deficiente que impide que el objetivo fundamental de la pena finalmente se cumpla. Según informes de Justicia publicados entre el año 2000 y 2017, tanto la población carcelaria femenina, que aumentó en un 53,3%, como producto del problema de las drogas. Este es un dato importantísimo porque hace ver cómo el crecimiento de la población femenina en las cárceles se aumenta exponencialmente en la medida en que hemos venido legislando a través de una política punitiva, apartándonos de lo que, entre otras cosas, fue convenido en el acuerdo de paz que contemplaba la necesidad de generar una nueva política de drogas que ponga el énfasis fundamentalmente en la persecución de los verdaderos narcotraficantes y no en estas personas que vienen siendo presa de esas mafias del narcotráfico como producto de los denominados delitos de pobreza.
En ese sentido, pues recuerdo que recientemente discutimos y aprobamos aquí en la comisión y también recientemente en plenaria un proyecto de ley de autoría del senador Lara que buscaba precisamente una favorabilidad para ser aplicada a estas personas que vienen siendo víctimas, digamos, de esta política punitiva. Igualmente, al hacer el análisis dentro de la población carcelaria, nos vamos a encontrar que las comunidades trans y en general todas aquellas personas que se reclaman como parte, digamos, de lo que se conoce como la comunidad LGTBI, sufren, digamos, una doble condición de vulnerabilidad al momento de ingresar a los centros penitenciarios por la estigmatización y la segregación de que es objeto esta población, lo cual ha hecho que deban ser considerados sujetos de especial protección por parte del Estado ante esta condición de doble vulnerabilidad. Se ha avanzado en la tesis pues, de que si bien es cierto que las personas privadas de la libertad sufren una limitación de derechos, eso no implica que esta circunstancia los ponga ante una vulneración de sus derechos fundamentales, y en ese sentido el proyecto lo que busca es tener en cuenta esas condiciones de doble vulnerabilidad para legislar en el sentido de otorgarles unas condiciones que los rediman de esa vulneración de sus derechos fundamentales, buscando fundamentalmente recoger aspectos que están contenidos en la propia Constitución, como el libre desarrollo de la personalidad, la protección de la dignidad humana, como igualmente el derecho a la salud. Según un informe de la ONG Colombia Diversa, denominado muchas veces Me canso de ser fuerte, publicado en el 2016, las personas de esta comunidad LGTB enfrentan mayores riesgos debido a los prejuicios por su orientación sexual o identidad de género, situación que se agrava pues con las condiciones de hacinamiento que existen en las cárceles, así como el uso arbitrario y prolongado que se da de las situaciones de aislamiento, lo cual los somete, digamos, a tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra la personalidad, y en el caso de salud, pues las afectaciones que sufre esta población por afectaciones como el VIH. Y a pesar de que el INPED en algunas resoluciones como la 0010 de 2011 ha buscado de alguna manera atacar esta problemática, cabe señalar que estas decisiones se han limitado simplemente a hacer algunas recomendaciones y algunas actividades de sensibilización, tanto para los funcionarios que cumplen distintas actividades, así como del personal de guardia, pero consideramos nosotros pues que más allá de estas decisiones del INPED es necesario ya legislar en ese sentido. Se señala como en la realización de los censos para identificar esta comunidad diversa al interior de las cárceles, por la metodología que se ha seguido en la recopilación de la información en los censos, pues de alguna manera también vienen siendo sometidos a vulneración de sus derechos e incluso a mayor estigmatización. Por eso, en este estudio de Colombia Diversa se plantean una serie de recomendaciones para que en desarrollo de esa política pública para mejorar las condiciones de esta población al interior de las cárceles se construyan unos protocolos participativos tanto para el ingreso y uso de elementos de personas trans a los establecimientos carcelarios, es decir, si se quiere expedir medidas discriminatorias en el sentido positivo para que esos protocolos incorporen esa visión, la divulgación de esos lineamientos diferenciales sobre el trato que deben tener estas personas, por ejemplo, para las requisas al interior de las cárceles,
Igualmente, frente a la política de traslados, que se garantice siempre el derecho a la dignidad humana y a la integridad de la persona en la aplicación de estas políticas, así como el acceso a las transformaciones corporales seguras. Esto tiene que ver pues con el derecho a la salud, puesto que por las condiciones que se viven al interior de las cárceles pues no hay esa posibilidad de acceso, y a veces se recurre a tratamientos, digamos, que no responden a lo que debe ser realmente la ética médica. Igualmente, la necesidad de políticas diferenciales en términos de salud y impartir un módulo específico sobre el derecho de estas personas de la comunidad diversa al interior de las cárceles, así como la implementación de comités con enfoque diferencial en todos los establecimientos, capacitar de manera específica al personal que tiene funciones al interior de las cárceles, suspender la aplicación de ese censo que, como ya dijimos, viene sometiendo a esta población a un trato discriminatorio y a estigmatización, así como en diseñar campañas y procesos de reconocimiento y de difusión de los derechos de estas personas, evaluar y orientar los criterios que se deben aplicar al interior de las cárceles para darle un tratamiento especial a las mujeres trans. Igualmente que se habiliten canales adecuados de denuncia sobre la violación de los derechos de esta comunidad, y facilitar y mejorar los sistemas de trámite de denuncias acerca de la vulneración de sus derechos, un seguimiento de la Defensoría del Pueblo acerca de la situación de estas comunidades al interior de los establecimientos carcelarios, y campañas de promoción de los derechos, así como de qué manera impacta negativamente la política criminal del Estado a estas comunidades, así como la política de drogas que se ha venido generando, digamos, en la legislación colombiana. Básicamente esas son las recomendaciones que ha hecho este estudio de Colombia Diversa, y que de alguna manera el proyecto de ley busca garantizar en el marco pues del artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que considera pues y nos define como un Estado social de derecho, en el que el respeto a la dignidad humana entra a ser un elemento central, lo cual no excluye de ninguna manera a las personas privadas de la libertad, en la medida en que son personas sujetos de especial protección, mucho más en el caso de las personas de la comunidad diversa, que si bien es cierto, en condición, digamos, por su estado en las prisiones, se le restringen sus derechos, en ningún momento se le suspenden. Y eso haciendo también, digamos, acopio de pronunciamientos de la Corte Constitucional, como el contenido en la sentencia T-156 de 2019, donde se falló acerca de la negativa por parte de la dirección de un establecimiento carcelario para que una mujer pudiera tener acceso a la visita íntima, lo cual pues se contempla en la sentencia, pues le vulnera el libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a la libertad sexual del accionante. Sobre los conflictos de intereses, pues está claro que en el artículo 3 de la ley de 2003 de 2019, que modificó el artículo 291, pues de la ley quinta de 1992, pues vemos que no genera ningún tipo de conflictos este proyecto, en la medida en que no genera beneficio particular, actual y directo de los congresistas, de acuerdo con el artículo 1 de la ley 2003 de 2019, y en ese sentido pues creemos que no existe ninguna motivación para declararse impedido en el trámite del proyecto. Hecha esta exposición, digamos, de la ponencia, solicitamos comedidamente a los integrantes de la Comisión Primera que se vote positivamente este proyecto, comenzando por la proposición, en la medida en que busca de alguna manera favorecer a comunidades vulnerables, más allá de que se encuentren con algunos derechos restringidos por su condición de estar ya sea como prisioneros o sindicados en los establecimientos carcelarios.
Con esto terminaría, señor presidente, la exposición de la ponencia, invitando pues nuevamente a los senadores y senadoras a que nos acompañen con el voto positivo de este proyecto. Gracias, senador Julián Gallo. Vamos a abrir entonces la discusión del informe con el que terminó la ponencia. Tiene la palabra el senador Eduardo Pacheco. Muchas gracias, señor presidente. Como bien lo acaba de acotar el senador Gallo, la razón de ser de este proyecto de ley es modificar el artículo 121 de la Ley 65 de 1993. Y al respecto de eso, entra a estructurar o a clasificar el tipo de conductas que deben ser amparados, y entre eso clasifica las faltas leves y también, por supuesto, las faltas graves. Para mí de gran preocupación, como congresista y también por mi vocación, no poder entender por qué todo el tiempo se piensa que el derecho fundamental a la libertad religiosa, a la libertad de culto, que es un derecho fundamental, cada vez que se tiende a presentar proyectos de estas naturalezas, tienden a suprimir esos derechos, aún al interior del sistema carcelario. No sé si de pronto el senador Gallo pudo captar si es una intención deliberada del proyecto de ley negar esos derechos. Dentro de su ponencia nada dijo, pero sí hay una omisión. Hay una omisión, y yo pensaría que es una omisión deliberada por la razón de ser misma del proyecto. Y yo quisiera que esta comisión pudiera escuchar de parte de él por qué razón se sustrajo en la presentación de la modificación de esta ley el que se le den garantías y se le dé protección particular a ese derecho fundamental que tiene toda persona, aunque se encuentre en algunos casos hasta privado de la libertad, tenga libre ejercicio en cualquier lugar. Y no se cerraron, hay que ponderar los derechos, pero no hacerlo de manera arbitraria, sino teniendo un sustento de tipo constitucional y legal para decir por qué de esa omisión, por qué de esa supresión, por qué de esa negación de ese derecho. Entonces me gustaría que el senador ponente nos pudiera explicar con mayor precisión a esta comisión primera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Pacheco. Continuamos en discusión del informe de la ponencia. Veo a la senadora Paloma Valencia con intención de intervenir. Tiene el uso de la palabra, honorable senadora. Gracias, querido presidente. Un saludo muy cariñoso para usted y para todos. Yo tengo algunas dudas sobre el proyecto y me parece que es un proyecto que, si bien es bien intencionado, tiene algunos problemas. Lo primero es que me parece muy complicado que se puedan hacer modificaciones al Código Penitenciario y Carcelario condicionando el reglamento por lo que digan ONGs y organizaciones de derechos humanos, porque evidentemente pues, las organizaciones y las ONGs pueden tener, parcialización en esto. Yo creo que esto tiene que permanecer en manos completamente, asépticas y que no tengan interés en beneficiar o perjudicar a alguien. A mí me parece esto sumamente complicado porque no me parece que las ONGs y organizaciones de derechos humanos estén llamadas a decidir pues cómo se modifica el reglamento. Yo creo que eso excede cualquier proporción. En los artículos 2 y 3, pues veo el intento de eliminar la clasificación por sexo y por identidad de género. Yo creo que está bien porque evidentemente las personas o los reclusos
de población LGTBI, pues tienen que tener un tratamiento de acuerdo a su género, pero me parece que esta eliminación total me parece muy complicada, porque yo creo que esto tiene que tener es el tratamiento que ha tenido en materia civil, que es pues que si usted pertenece a un género, pues está en la cárcel de ese género. Yo invitaría a mirar eso con mayor detenimiento. Sobre el artículo 4, las visitas y los controles a los centros penitenciarios, que son función del Ministerio Público, me parece que aquí me parece que es grave, y creí que el senador Pacheco se iba a referir a esto, que se elimine el hecho de que asumir una actitud irrespetuosa en las funciones de culto, es decir, religiosas, se elimine. No me parece que se deba eliminar, me parece que el respeto a la pluralidad de cultos sigue siendo fundamental y no puede haber irrespetos a las religiones dentro de la cárcel. Por otro lado, me parece muy peligroso esto de avalar el proselitismo político en las cárceles. Es que se trata de reclusos que están presos y cómo es que entonces ahorita van a llegar a hacer campaña allá. No entiendo cuál es el propósito de esto y quisiera más explicaciones. Y lo otro es que me parece un poquito peligroso el hecho de que se puedan quitar beneficios toda vez que se incumplan las cosas que están clasificadas o tipificadas como faltas. Entonces me parece que ahí hay una situación que no termino de entender, pero me parece que ahí habría que ver cómo se hace. Lo otro, el IMPEC garantizará el acceso universal a los procesos de resocialización total de la población privada de la libertad. No entendemos qué quieren decir con eso de acceso universal al proceso de resocialización, ni cuál es el impacto fiscal de ese proceso. Porque hoy entiendo que cualquiera que quiere ir a clases pues puede hacerlo, cualquiera que quiere escribir un libro puede hacerlo, pero quería una explicación de esto de la universalidad. Y lo otro es que dice que se incluye un parágrafo que dice que en ningún caso se negará el derecho de redención de la pena. Pero a mí me parece que todo el derecho penal colombiano es bastante claro en que no hay muchos delitos que no aceptan subrogados penales. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una modificación penal de fondo, donde decimos que los delitos que no tienen subrogados penales de ahora en adelante sí los tienen. Me parece que aquí hay unos temas muy de fondo. Y por otro lado, yo pediría, señor presidente, y estoy radicando una proposición en ese sentido, que invitemos tanto al director del IMPEC y el PEC y al ministro de Justicia para que den su concepto sobre este proyecto, porque me parece que aquí hay unos temas muy de fondo, como les decía, no solamente el hecho de que las ONGs y las fundaciones ahora vayan a modificar los reglamentos carcelarios y puedan decir que es grave y que no es grave, y lo otro de que se acaba pues la idea de que hay delitos sin subrogados penales porque todo se hace obligatorio, el derecho a la redención de penas, el acceso universal y el proselitismo político y el tema del irrespeto a la religión, pues me parece que no son temas menores. Yo pediría, señor presidente, que se ponga en consideración mi proposición para aplazar este debate hasta que oigamos al ministro de Justicia, al director del IMPEC y del PEC para poder dimensionar realmente el contenido del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias. Vamos a reemplazar al senador presidente Germán Barón. Continuamos con la discusión. ¿Quién más ha pedido el uso de la palabra? Está la senadora Paloma Valencia pasando una proposición para invitar al director del IMPED, al ministro de Justicia. Le alcancé a escuchar. Le damos la palabra. ¿Ya está radicada? Senadora Paloma.
Ha sido radicado Perdón, ahora en la presidenta, creo que Secretaría. Yamil Pérez la está radicando. Es que la teníamos sin el ministro, pero me parece importante el ministro, entonces ya la estamos radicando. Deme 2 minutos. Ok. Me dice que ya está radicado, presidente. Senadora, ya vamos a verificar si está radicada para que el señor secretario se sirva a leerla. Se acaba de llegar, señora presidenta. Proposición. A través del presente escrito solicito respetuosamente a la mesa directiva de la presidencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado se aplace la discusión del proyecto de ley número 103 de 2021 Senado, por medio del cual se modifica la ley 65 de 1996 Código Penitenciario y Carcelario con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad y alcanzar los fines del tratamiento penitenciario hasta tanto no haya una audiencia en la cual participe y emitan conceptos el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Mayor General Mariano Botero Coy, el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia, doctor Andrés Díaz Hernández, la Procuraduría General de la Nación, doctora Margarita Cabello, la Contraloría General de la República, doctor Felipe Córdoba, y el ministro de Justicia, doctor Wilson Ruiz. Le sugeriría a la senadora Paloma que en vez de decir audiencia pública, se diga una sesión en la cual se escuchen, secretario, ya que como tiene simplemente ponencia una la invitación audiencia no para es que pertinente. den concepto antes de la votación. En consideración la proposición leída, tiene la palabra el senador Gallo. Sí, no, presidenta, para solicitarle que se vote negativamente a la comisión. Esta proposición es claro, y esto no es nuevo aquí en la comisión, que permanentemente se han estado enfrentando dos concepciones frente a lo que debe ser la política criminal y penitenciaria del Estado colombiano, una de tipo punitivista que cree que todos los problemas de orden social y económico que subyacen en la criminalidad se soluciona con cárcel y castigo, y otros que creemos que la forma de solucionar y de avanzar realmente en la solución de problemas estructurales que subyacen en la criminalidad se da a partir de transformar realmente esas condiciones estructurales, incluida la política criminal y penitenciaria del Estado, de manera que yo pienso que dilatar el debate es impedir que se avance, digamos, en una visión distinta, y por eso llamaría a los integrantes de la comisión a que votemos negativamente esa proposición. Gracias, presidenta. Gracias al senador ponente, el senador Julián Gallo. Tenemos también la intervención para sustentar la proposición de la senadora y vicepresidenta de la comisión, la doctora Esperanza Andrade. Gracias, señor presidente. Quiero decirle, senador Gallo, que me parece supremamente importante el proyecto. Todos conocemos que hay una crisis carcelaria y que debemos, obviamente, regular, mejorar, y comparto con usted plenamente que se necesita hacer esa reforma. Sin embargo, yo sí quiero pedirle a la comisión que escuchemos al ministro de Justicia, al director del INPED. Hay que salvar el tema de la inconstitucionalidad de ese fallo. Hay que discutir el proyecto, y yo creería que independientemente de quienes toman aquí la decisión de apoyar o no apoyar, yo sí pienso que es importante enriquecer el debate para que podamos, desde la Comisión Primera, aportar en este proyecto de ley una reforma que realmente está necesitando el país en reforma carcelaria. Así que, sin lugar a dudas, apoyo esa proposición de la senadora, no para oponerme al proyecto, senador,
es para enriquecerlo y para que podamos de verdad hacerle una verdadera modificación al tema carcelario. Gracias, señor presidente. Gracias, señora vicepresidenta. Continuamos en la consideración de la proposición que ha sido radicada por la senadora Paloma Valencia y de la cual también se ha unido la senadora Esperanza Andrade. Anuncio que se va a cerrar su discusión. Señor secretario, se cierra la discusión. Pregúntele a la comisión cuál es su voluntad con respecto a la proposición que ha sido leída y sustentada. Para tal propósito, proceda a llamar a lista, señor secretario. Honorables senadores, la proposición de la senadora Paloma. Amin Saleme Fabio Raúl. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Andrade Serrano Esperanza. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Barrera Montealegre Roy Leonardo. Benedetti Villaneda Armando. Cabal Molina María Fernanda. Voto sí, secretario. Vota sí. Gallo Cubillo Julián. Voto no. Vota no. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Voto no, secretario. Vota no. Lozano Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. Voto no, señor secretario. Vota no. Pinto Hernández Miguel Ángel. Rodríguez Rengifo Rurbel. Vota no. Tamayo Tamayo Soledad. Valencia González Santiago. Voto sí. Vota sí. Valencia La Serna Paloma. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Vuelvo a llamar a los senadores que no me escucharon. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Benedetti Villaneda Armando. Vota no. Benedetti Villaneda Armando vota no. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. ¿Repetir eso, señora? Sí. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Pinto Hernández Miguel Ángel. Lozano sí. ¿Cómo es? Lozano votó Lozano sí. Lozano Angélica vota sí. Barón Cotrino Germán. Tamayo Soledad. Tamayo Soledad. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Si algún senador falta por votar, le ruego el favor por pronunciarse. Señor secretario, luego de 2 llamados a lista, por favor, cierre. Senador Barón. Ya está en el recinto del presidente, yo me retiro y puede el senador Barón incluso votar. La proposición de aplazar el debate de... Barón Cotrino Germán, vota sí. Si algún senador falta por votar, le ruego el favor por pronunciarlo. Señor secretario, cierre la votación y proceda a anunciar el resultado de la misma. Señor presidente, la proposición de la senadora Valencia ha sido aprobada con el siguiente resultado. Por el sí 8, por el no 5. Continúe con el siguiente. Aprobada la proposición, señor secretario, nos corresponde entonces continuar con el siguiente proyecto que se encuentra en el orden del día. Proyecto Moción. ley número... Para una moción. Una moción muy breve. Voto no, presidente. señor secretario. Por del favor, senador Roosevelt Rodríguez. solo para que el secretario me aclare, se ha aplazado el estudio de este proyecto.
hay una proposición en el sentido de qué vamos a hacer, foro, audiencia en esa proposición. La proposición Una invitación. es una invitación, dice así: hasta tanto no haya una invitación y participación en la cual participe y emita concepto el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Mayor General Mariano Botero, el director de la Unidad de Servicio Penitenciario y Carcelario tal, y la Procuradora General de la Nación, Contraloría General de la República y el señor Ministro de Justicia. Secretario, vamos a continuar con el punto 6 del orden del día, por favor. Sí, señor presidente. El proyecto de ley número 23 del 2021, Senado. El senador ponente Juan Carlos García concluye con la siguiente proposición: con base en la consideración anterior, se propone a la Comisión Primera del Senado dar primer debate al proyecto de ley 23 del 2021, Senado, por la cual se modifica la ley 878 de 2004 y se dictan otras disposiciones de conformidad con el texto original del proyecto de ley. No sé si el senador Juan Carlos García esté presente. No está presente, señor Secretario, presidente. no se registra la presencia del senador Juan Carlos García ni en el recinto ni en el virtual. Vamos a pedir entonces que podamos continuar con el siguiente proyecto del orden del día. Señor presidente, el siguiente proyecto es el proyecto de ley 106, del cual también el senador Juan Carlos García es ponente y no se encuentra presente en el momento, señor presidente. No tendría forma de sustentar el proyecto. Secretario, el presidente que está aquí cerca me ha pedido entonces que procedamos a anunciar proyectos para que él pueda luego decidir si se levanta y se convoca para qué día la sesión de la Comisión Primera. Anuncio de proyectos. Señor presidente, por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley número 118 del 2021, Senado. Segundito, yo me organizo. Proyecto de ley número 118 del 2021, Senado, por el cual se establecen los mecanismos adicionales para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Proyecto de ley número 90 del 2021, Senado, por el cual se introducen las disposiciones anti-ESLAD en el ordenamiento jurídico colombiano y se modifica el Código General del Proceso, la ley 906 de 2004, con el fin de erradicar el acoso judicial o litigio dirigido a cercenar los derechos de libertad de expresión e información y asociación. Proyecto de ley número 22 del 2021, Senado, por medio de la cual se elimina la libertad condicional, redenciones y demás beneficios judiciales o administrativos para quienes cometen delitos sexuales y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 117 del 2021, Senado, por medio de la cual se modifica el inciso 2 del artículo 3 de la ley 376 el inciso 2 y 3 del artículo 376 de la ley 599 del 2000. Proyecto de ley número 23 del 2021, Senado, por el cual se modifica la ley 878 del 2004 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 106 del 2021, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 17 y 18 de la ley 1475 del 2011. Proyecto de ley 107 del 2021, Senado, por medio de la cual se establece el proceso administrativo por el incumplimiento injustificado y régimen de visitas a favor de niños y niñas adolescentes y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 53 del 2021, Senado, por medio de la cual se establecen lineamientos especiales para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 37 del 2021, Senado, por la cual se faculta la reducción de pena privativa de la libertad mediante el fortalecimiento de los derechos humanos para la formación de valores cívicos, sociales, éticos y bioéticos en establecimientos de reclusión.
Proyecto de ley 170 del 2021 del Senado, por la cual se regula la ley 1448 del 2011, la situación jurídica de vulnerabilidad de los segundos ocupantes de predios objeto de restitución. Proyecto de ley 50 del 2021 del Senado, por medio de la cual se adiciona el artículo 103A, 168A, 429A y se modifica el artículo 38G y 68A de la ley 599 del 2000 Código Penal colombiano. Proyecto de acto legislativo número 12 del 2021 del Senado, por medio de la cual se adopta una reforma política y electoral que permita la reapertura democrática para la constitución de una paz estable y duradera. Proyecto de ley 105 del 2021 del Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 68 de la ley 599 del 2000. Se adiciona y modifica el artículo 307, 307A, 308 y se elimina el artículo 310 de la ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 119 del 2021 del Senado, por el cual se crea el arbitraje para procesos ejecutivos, su pacto especial y procedimiento arbitral. Proyecto de ley 187 del 2021 del Senado, por medio de la cual se modifica la ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia en relación a la adopción desde el vientre. Proyecto de ley 100 del 2021 del Senado, por medio de la cual se garantiza la correcta vocalización de los subsidios, se promueve la manifestación pública pacífica y se dictan otras disposiciones. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión, señor presidente. Leídos y anunciados los proyectos de ley y acto legislativo, se convoca para sesión ordinaria el día de mañana, miércoles 10 a.m. Así se hará, señor presidente. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos los honorables senadores. Recording stopped.